Buenas a todos, estamos aquí un día más, hoy grabando desde partes un poco Muy diferentes. trambólicas de la casa. Sí, El que lo esté escuchando, pues me alegro por él, porque el que lo esté viendo me tiene que estar viendo en la oscuridad, porque estoy en un hostel y evidentemente aquí son las 11:30 de la noche, no puedo grabar en mi habitación, no puedo grabar en las zonas comunes y estoy en una zona remota, oscura, y con mucho calor. exacto. Y yo estoy bueno, tengo aquí una especie como de luz potente y encima si ya estoy blanca, pues aún más. Pero bueno, no pasa nada porque lo importante aquí es el contenido y ya está. Y el contenido de hoy se viene calentito. Además, Sí, se viene calentito. creo que no sé, a mí me gusta este tema porque todo el mundo Hombre, eh, el tema le gusta porque lo ha propuesto ella, desde luego. obviamente, obviamente. Y es tensión sexual, ¿vale? Eh, La tensión tensión sexual también sexual. me estoy refiriendo a eso que sientes cuando de repente conoces a alguien que te parece atractivo, que su forma de hablar, ya no solo digo de solo cuando ves a una persona físicamente, sino cuando ya interactúas un poco, No, que no pero entiendes. es que hay una diferencia vital. No es lo mismo, ni de coña, tensión sexual que atracción sexual. Una Ah, pues atracción entonces, sexual es lo que tú estás diciendo de vale. físicamente ves a alguien, vale, te pone cachonda o te mueve el piso, lo que tú quieras. Eso es Mm. atracción sexual. Para mí, tensión sexual es una cosa mutua. O sea, yo Vale, tengo la que teoría se siente en el ambiente y tú que dices, la se otra siente en el persona. ambiente. Sí, que la otra persona lo Yo, siente igual que tú, pero a veces el decirlo dices, ¿sabes? yo creo que, o sea, yo tengo la teoría, y aquí ya que cada uno me lo desmonte o no, que si tú sientes tensión sexual, Sí, implica que la otra persona también lo está sintiendo. Porque para que haya esta tensión en el aire, tiene que haber como un cruce de energías. Entonces, yo pienso que siempre que he tenido tensión sexual con un hombre, que no implica atracción, que no implica que yo piense que está bueno y que me lo tiraría, no, que vale. notas ahí algo Sí, entre los dos que hace bla, 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 es porque la otra persona también lo está sintiendo. ya. ¿No lo piensas? Sí, 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 porque me refiero, sí. Es decir, y que luego, la mayoría de veces, cuando luego lo has compartido, si luego llega algo, esa tensión, lo has compartido y esa persona ha sentido lo mismo, ¿sabes? Entonces, a ver, no creo que a lo mejor todo el mundo, pero no sé, es algo como en el ambiente, es como a mí a veces me ha pasado de, pues eso, que notas que el corazón te va más rápido y dices, joder, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Es decir, no estoy haciendo nada, estoy tranquila, sentada y solo estoy hablando o estoy visualizando a esa persona. Y es Pues como, yo creo que en general, o sea, todo tipo de, como de sentimiento compartido con otra persona, ya no hace falta que sea positivo, incluso cuando hay tensión, ya, sin la parte sexual, se en plan, nota. hay rencor o odio o venganza o tal, y entran en la sala dos personas que tal, se puede oler en el ambiente eso, pues creo que también cuando es sexual y positiva, también es algo ahí que se puede cortar. Sí. Sí, como que, vale, eso yo lo he oído muchas veces, ¿no? De que se puede cortar con tijeras, ¿no? La tensión que hay, ¿no? O sea, tipo, ¿no te ha pasado, yo qué sé, que has estado con una buena amiga, tipo, joder, tía, sí que quería contigo porque es que tú no sabes la tensión que se notaba en el ambiente, ¿sabes? Eso es como muy, No, no, total. Y yo, mira, sinceramente, y creo que hay veces que a lo mejor la he cagado pensando que la otra persona sentía lo mismo, pero no pienso que la haya cagado, en plan, pienso que la otra persona sentía lo mismo, pero por X motivos no tal. Porque de verdad es que creo muy firmemente que si yo siento tensión sexual es que la otra persona también lo está sintiendo. sí. ¿Y no te pasa algunas veces que dices, guau, es que no tengo el valor de coger y que me apetece preguntarlo? Yo qué sé, porque yo creo que necesitamos esa afirmación de esa persona, pero no puedes porque tienes ahí esa tensión y ese agobio en el pecho, porque literal que a veces lo sientes como como una sensación de que te gusta, pero a la vez como un agobio, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé. Me ha A ver, pasado. yo, por ejemplo, ¿Mm? perdón, Didi. No, no, que no es que me pase, me pasa de vez en cuando, ¿eh? No, no es algo que puede Ah, decir, no. me La tensión pasa sexual no es diariamente. lo más normal. No No, es no, lo no, más no. Y de normal. hecho es con una persona durante un tiempo bastante prolongado. Sí, sí. Pero A no, mí yo, por ejemplo, mm, creo firmemente, a día de hoy, esa me lo tendría que confirmar, pero yo estoy muy segura que yo tenía una tensión sexual no resuelta
con mi profesor de historia, JP, lo voy a dejar así, sus iniciales. A ver, el men estaba casado y todo, evidentemente, y nunca me tiró la caña mal, pero yo ahí notaba cosas, y te lo juro que no era yo. O sea, es que había algo en los dos, había un tonteo, un algo que yo, si te divorcias Decías. algún día, me echas un call. Porque 100% esa persona sabe que yo estoy hablando, o sea, vamos, no sabrá ni que tengo un podcast, ni me estará escuchando, ni nada. Pero yo te lo juro, es típica cosa que digo, de mayor he dicho, esa persona también lo sentía, no era solo yo. Ya, total. A ver, yo creo que eso es lo que al final es, yo creo que es algo que se siente y que es muy difícil también de expresar, ¿sabes? Yo tampoco te sé decir exactamente qué es lo que siento. No te sé definir qué es lo que estoy sintiendo si siento una tensión sexual, ¿sabes? Es como, no sé, nerviosismo, euforia, como ganas de lanzarme, pero a la vez como mucho nerviosismo, no sé, estoy como pensando la última vez que he sentido esto y pues que tampoco no quiero entrar aquí en detalles, pero es que creo que es interesante que lo cuente. Pero yo luego lo he hablado con esa persona y esa persona lo sintió en el mismo momento que yo, ¿sabes? Con esto lo digo todo. Entonces, posteriormente, ¿sabes? Que yo en ese momento, Ujú. a veces suena un poco así, ¿vale? Pero yo estaba en el hospital, ¿vale? Me había caído una pedazo brecha que tengo aquí. Y una persona me acompañó y entonces, te lo juro, yo estaba ahí con mi sangre, toda destrozada del accidente que tuve y yo por esa persona, literal que yo no había sentido lo que sentí en ese momento. Y a partir de ahí se abrió una brecha de una tensión sexual muy grande, Vale, muy pero grande. estás hablando de tensión sexual, ¿no? Porque tú te vas luego y o sea, no tiene nada que ver con gustarse, enamorarse ni nada de No, eso, no, es no, no, no. pura tensión Tensión sexual. sexual, te lo juro. Tensión sexual de decir, sí, algo. A ver, no me refiero que yo me encontraba mal en ese momento, pero como que eso fue como que se abrió algo, porque luego no hubo un retorno, ¿sabes? Luego hubo todo el rato, fue increciendo esa tensión sexual, ¿vale? Creo que lo estoy definiendo bien. Entonces, me acuerdo de luego hablarlo con esa persona y de esa persona de decirme, no, no, es que yo también en ese momento en el hospital, por muy raro que suene, yo también lo sentí. Y digo, ¿lo ves? Se siente a la vez. Efectivamente, Malén, estoy No, contigo. no, desde Yo creo, luego, es que está, sí, está clarísimo. Pero que también te digo, muchas veces toda la gracia y toda la magia que está detrás de la tensión sexual es el nunca resolver esa tensión sexual. Porque ya, hay veces claro. que, o sea, yo creo que parte del morbo Está cuando que tú tienes tensión sexual con una persona es en que tú estés con un grupo de personas, tú ves a esa persona, sientas esa tensión, crees que esa persona también está sintiendo esa misma tensión, nadie lo dice, pero pero nadie lo dice, incluso a lo mejor nadie lo piensa, tú lo estás viviendo ahí y la imaginación te da muchas mejores cosas que seguramente luego cuando lo llevas a cabo, porque muchas veces te das cuenta que cuando lo llevas a cabo, que solo era eso. O sea, literalmente solo era tensión sexual. No había absolutamente nada más con esa persona que tensión sexual. Entonces muchas veces deprime o decepciona claro. resolver la tensión sexual y es casi mejor dejarlo como estaba. Porque yo también creo que la tensión sexual va muy ligada a la mente y la mente nos encanta crear cosas muy top, ¿sabes? Nos generamos expectativas altas, es verdad. No vamos a generarnos expectativas si tienes una tensión sexual mediocres, ¿sabes? Te generas como él, vamos, lo más top que se te pasa en ese momento por la cabeza. Entonces, obviamente, claro, luego viene la decepción, pero esto lo hemos hablado en muchos podcasts, como cualquier cosa, ¿sabes? Cuando te generas unas expectativas, posiblemente luego no sea lo que te imaginas. Que a lo mejor no es que sea peor y mejor, pero no va a ser lo que te has imaginado, ¿sabes? Igual que cuando te pones en una situación, pues eso, y dices, me va a pasar esto, ojalá, 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 y luego no pasa eso, ¿no? Pues yo creo lo mismo con la tensión. Y cuando pasa, eh, no sé si te ha pasado alguna vez que dices, cuando ya se ha resuelto esa tensión, que muchas veces lo que tú dices que lo guay es que no se resuelva, dices, jolín, quiero volver. Es que no es Ya, que. Porque, claro, me refiero que es algo que no es eterno, ¿sabes? No es algo que vas a sentir tal. Entonces, en no. el momento que ya no pasa a ser tensión, que pasa a, yo qué sé, a ser algo más, allá la parte más de enamoramiento, más eso que ya no entra en este bloque, dices, "Buah, que me gustaría volver a sentir qué sentía
esa Ana o esa Malén o ese No, Pepito en ese momento, total, ¿sabes? total, total. Yo tengo un recuerdo muy lúcido de un chico, Sí, o sea, cuyo nombre no puedo decir, que fue hace bastantes años, ¿eh? Yo fue en un Arenal, sí. yo en ese momento tenía pareja, él no. Y escúchame, fueron los 5 días de mi vida con más tensión sexual con una persona y no teníamos que tampoco que decirnos muchas cosas, ¿eh? O sea, de hecho, o sea, no pasó nada con él, ni sobrepasamos líneas ni nada, pero era o sea, se palpa en el Se ambiente que palpa. nos Sí. queremos reventar como si no hubiera un mañana. Y yo, evidentemente, en ese momento tenía pareja y no pasó nada. Y luego, con el tiempo, él empezó con una chica y a día de hoy creo que sigue con esa chica. Pero yo hay veces que lo veo en Instagram y digo, bro, es que tú y yo tenemos un encontronazo pendiente, o sea, 101%. O sea, yo creo que no he sentido tantas ganas de tirarme a alguien ahí en ese momento como con ese chico, ¿eh? Y realmente no. A ver, yo creo que eso es lo que al final es, yo creo que es algo que se siente y que es muy difícil también de expresar, ¿sabes? Yo tampoco te sé decir exactamente qué es lo que siento. No te sé definir qué es lo que estoy sintiendo si siento una tensión sexual, ¿sabes? Es como, no sé, nerviosismo, euforia, como ganas de lanzarme, pero a la vez como mucho nerviosismo, no sé, estoy como pensando la última vez que he sentido esto y pues que tampoco no quiero entrar aquí en detalles, pero es que creo que es interesante que lo cuente. Pero yo luego lo he hablado con esa persona y esa persona lo sintió en el mismo momento que yo, ¿sabes? Con esto lo digo todo. Entonces, posteriormente, ¿sabes? Que yo en ese momento, Ujú. a ver, que suena un poco así, ¿vale? Pero yo estaba en el hospital, ¿vale? Me había caído una pedazo brecha que tengo aquí. Y una persona me acompañó. Y entonces, te lo juro, yo estaba ahí con mi sangre, toda destrozada del accidente que tuve. Y yo por esa persona, literal que yo no había sentido lo que sentí en ese momento. Y a partir de ahí se abrió una brecha de una tensión sexual muy grande, Vale, muy pero grande. estás hablando de tensión sexual, ¿no? Porque tú te vas luego o sea, no tiene nada que ver con gustarse, enamorarse ni nada de No, eso, no, es no, no, no. pura Tensión tensión sexual. sexual, te lo juro. Tensión sexual de decir, sí, algo. A ver, no me refiero que yo me encontraba mal en ese momento, pero como que eso fue como que se abrió algo, porque luego no hubo un retorno, ¿sabes? Luego hubo todo el rato, fue increciendo esa tensión sexual, ¿vale? Creo que lo estoy definiendo bien. Entonces, me acuerdo de luego hablarlo con esa persona y de esa persona decirme, no, no, es que yo también en ese momento en el hospital, por muy raro que suene, yo también lo sentí. Y digo, ¿lo ves? Se siente a la vez. Efectivamente, Malén, estoy No, contigo. no, desde Yo creo, luego, es que está, sí, está clarísimo. Pero que también te digo, muchas veces toda la gracia y toda la magia que está detrás de la tensión sexual es el nunca resolver esa tensión sexual. Porque ya, hay veces claro, que, o sea, yo creo que parte del morbo está, cuando tú tienes tensión sexual con una persona es en que tú estés con un grupo de personas, tú ves a esa persona, sientas esa tensión, crees que esa persona también está sintiendo esa misma tensión, nadie lo dice, pero pero nadie lo dice, incluso a lo mejor nadie lo piensa, tú lo estás viviendo ahí y la imaginación te da muchas mejores cosas que seguramente luego cuando lo llevas a cabo, porque muchas veces te das cuenta que cuando lo llevas a cabo, que solo era eso. O sea, literalmente solo era tensión sexual. No había absolutamente nada más con esa persona que tensión sexual. Entonces muchas veces deprime o decepciona claro. resolver la tensión sexual y es casi mejor dejarlo como estaba. Porque yo también creo que la tensión sexual va muy ligada a la mente y la mente nos encanta crear cosas muy top, ¿sabes? Nos generamos expectativas altas, es verdad. No vamos a generar unas expectativas si tienes una tensión sexual mediocres, ¿sabes? Te generas como él, vamos, lo más top que se te pasa en ese momento por la cabeza. Entonces, obviamente, claro, luego viene la decepción, pero esto lo hemos hablado en muchos podcasts, como cualquier cosa, ¿sabes? Cuando te generas unas expectativas, posiblemente luego no sea lo que te imaginas. Que a lo mejor no es que sea peor y mejor, pero no va a ser lo que te has imaginado, ¿sabes? Igual que cuando te pones en una situación, pues eso, y dices, me va a pasar esto, ojalá, 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 y luego no pasa eso, ¿no? Pues yo creo lo mismo con la tensión. Y cuando pasa,
eh, no sé si te ha pasado alguna vez que dices, cuando ya se ha resuelto esa tensión, que muchas veces lo que tú dices que lo guay es que no se resuelva, dices, jolín, quiero volver. ¿Sabes? Que no es Ya, que. Porque claro, me refiero que es algo que no es eterno, ¿sabes? No es algo que vas a sentir tal. Entonces, en no, el momento que ya no pasa de ser tensión, que pasa a, yo qué sé, a ser algo más, allá la parte más de enamoramiento, más eso que ya no entra en este bloque, dices, "Buah, que me gustaría volver a sentir qué sentía esa Ana o esa Malén o ese no, Pepito en ese momento, total, ¿sabes? total, total. Yo tengo un recuerdo muy lúcido de un chico, Sí, o sea, cuyo nombre no puedo decir, que fue hace bastantes años, ¿eh? Yo fue en un Arenal, sí. yo en ese momento tenía pareja, él no, y escúchame, fueron los 5 días de mi vida con más tensión sexual con una persona y no teníamos que tampoco que decirnos muchas cosas, ¿eh? O sea, de hecho, o sea, no pasó nada con él, ni sobrepasamos líneas ni nada, pero era o sea, se palpa en el Se ambiente que palpa. nos Sí. queremos comentar como si no hubiera un mañana. Y yo, evidentemente, en ese momento tenía pareja y no pasó nada. Y luego, con el tiempo, él empezó con una chica y a día de hoy creo que sigue con esa chica. Pero yo hay veces que lo veo en Instagram y digo, bro, es que tú y yo tenemos un encontronazo pendiente, o sea, 101%. O sea, yo creo que no he sentido tantas ganas de. Es ni el chico más guapo que he conocido, ni el chico más simpático, pero no sé, o sea, en plan era algo completamente irracional que te sube por todo el cuerpo y es que lo ves, miras a esa persona y solo con mirarlo ya decís, madre mía, pero por X o por Y no pasa o no se puede Pero por o lo eso que es sea. tensión sexual, porque si realmente pudiera pasar en el momento que tienes esa atracción, ¿vale? Como la fase de antes, un poco esa atracción, ese tal, no llegaría a esa tensión sexual, Tensión. porque exacto, Claro, porque se resolvería. claro. O O sea, sea, ¿tú yo creo crees que que la tensión sexual tiene parte también de la base, uno, de que es recíproca y dos, de que por X motivo no se puede llevar a cabo tan fácilmente, efectivamente, ¿no? yo estoy ahí, creo, ¿eh? Me refiero, y lo estoy pensando ahora en el momento porque eh, en mi caso, con el caso que estoy contando, en ese momento era como ni de coña, ¿sabes? Tú en este caso era como ni de coña, estoy con un, estoy con Chico. pareja. Eh, luego me acuerdo que una vez también sentí tensión, pero bueno, que era más, tenía 16 años, tampoco sé, puedo decir si es que eso era tensión exactamente, pero me acuerdo que me gustaba muchísimo un chico y era como, pues esas como ganas, en el momento que me acuerdo que alguna vez le vi en persona, porque la mayoría era por teléfono, por WhatsApp, me refiero, de que hablábamos mucho y tal. Yo me acuerdo de sentir esa tensión tremenda y no pasaba nunca nada porque él tenía novia, ¿vale? En plan, Ya. capullo, porque no sé qué coño estaba haciendo hablando conmigo. Es, no tiene mucho sentido. Pero bueno, entonces como que todas las veces que estoy pensando, y me gustaría que la gente hiciera ese ejercicio, es que en ese momento no se ha podido resolver, ¿sabes? Entonces, No, no, yo creo que total. ahí está el kit de la cuestión. Pero además, sin duda, yo también, o sea, si ya hemos dicho que uno, para que haya tensión sexual tiene que ser mutuo, o si hay tensión sexual es porque es mutuo. Dos, parte de la gracia de la tensión sexual es porque alguno de los dos o los dos no están en un momento adecuado para resolverlo. Y tres, que en la mayoría de ocasiones es solo tensión sexual. O sea, 100%. Y además, también te digo, he tenido tensiones sexuales muy fugaces también. O sea, sí Sí, que es verdad que las que más se disfrutan son tensiones sexuales, una tensión sexual con una persona que a lo mejor durante unos días o unos meses te estás encontrando cada 2 por 3, pero el otro día me pasó, es que me hizo mucha gracia porque fue un momento como que se carga la sala de ganas de, yo qué sé, sí, cuando sí, me hice lo sí. del hombro, que me pegué la Vale. hostia, me tuvieron que hacer una radiografía y yo aparecí en la radiografía con todos los collares y era un médico y era atractivo, era un señor atractivo, vaya. Y entonces me dijo, ¿te puedes quitar los collares? Le dije, no puedo, o sea, porque como este brazo no lo puedo levantar, con un brazo no me lo puedo quitar, llevo 3. Y me dice, bueno, pues te los quito yo. Entonces, ese momento de él Ya, poniéndose ya, por ya, ya, detrás ya. mío, en plan, claro, estábamos en una sala completamente solos, porque era la sala de los rayos X, y el men se me pone como por detrás y me empieza a quitar los collares y cuando me los va quitando, como que me va pasando sus manos por encima de los hombros para darme los collares. Tía, fueron
yo creo que solamente fueron 30 segundos lo que tardó el maromo en quitarme los 3 collares, pero para Sí. mí fueron 10 minutos de sentir como un, tú sabes, la respiración Sí, de él aquí. en mi oído, Sí. quitándome los collares. Estábamos, yo miraba a mi alrededor y digo, es que aquí no hay nadie. Y tenía, claro, quieras que no, en plan, él estaba muy cerca de mí para quitarme los collares del cuello. Y yo ahí Obviamente. noté, yo estaba en plan pensando, venga, vale, no pasa nada, es un médico, pero estaba en plan revolucionado, o sea, me hubiera girado y le hubiera comido el boconcio a mi médico, sin duda. Y luego ya en plan, me los quitó, me los dio todos y ya me dijo, nada, apóyate ahí, te hago la radiografía. Y ya se rebajó todo de golpe. Pero esos pequeños momentos donde se producen ¿Y tú ciertos crees? acercamientos con personas que no puedes, porque evidentemente es tu médico y seguramente ese Claro, hombre se la suda de 3 cojones, pero ese momento en cuestión fue muy tenso por a ver, el cuello en sí también es una zona conflictiva, que alguien se te acerque tanto es claro. conflictivo. ¿Y no crees que, por ejemplo, él, aunque me refiero, yo qué sé, no sabemos si tiene novia, pareja, mujer o lo que sea, pero seguramente para él también debió ser un momento de decir, ¿sabes? Tipo, Claro, extraño, ¿sabes? Yo sí, creo. literalmente estoy con una paciente española, el australiano, joven, mona y aquí de su culo, ¿sabes? Plan, Sí, evidentemente yo creo que él también debió decir qué situación más. A lo mejor él estaba pensando qué incómodo, me quiero ir a mi puta casa. ya, ya, Pero ya, no, ya, yo respiré otra cosa, ¿eh? Yo respiré ya. otra cosa. No sé, es como, qué fuerte, ¿eh? Sentir eso, ¿no? Y aparte es muy guay, a mí por eso también lo he propuesto, porque es algo que yo lo recuerdo como, las veces que lo he sentido, ha sido como, wow, ¿sabes? Yo, por ejemplo, también con mi ex, como yo no tuve un proceso de saber de que, oye, me gustaba una chica, me acuerdo de esos 9 meses hasta saber realmente que estaba pilladísima por mi ex, yo me acuerdo de esos 9 meses, pura tensión. Quedar a cenar, tensión, porque no pasaba nada, no nos habíamos liado ni nada. Hablar por teléfono, tensión. Todo era tensión. También es verdad porque también fue mi primer amor, como que todo se vive con muchísima más euforia y tal. Pero de decir, joder, ¿sabes? Era como cada vez que quedas con esa persona, yo te juro que lo puedo describir como, wow, tensión. Y me refiero que luego posteriormente hablándolo con esa persona también coges y esa persona también sentía lo mismo. Que te digo yo Ya. que mayoritariamente. Así que el médico Y tú, también tuviera no, no, empotrado. el médico estaba, boom, sintiendo tensión. No, y además que a lo mejor ni siquiera es algo que luego realmente lo pienses y lo quieras llevar a cabo, sino Claro. simplemente que se da X circunstancias que acompañan a esa situación. ¿Tú crees que has tenido tensión sexual y ya cortamos Vale. a- en alguna situación o con alguna persona que realmente no debías? A ver, por ejemplo, con ese chico que te digo que tenía novia y era como que la Ana de ahora diría, pero ¿qué coño estás haciendo perdiendo el tiempo hablando con esa persona? ¿Vale? Pero claro, tampoco es que no debía, sino que se dio la situación y ya está. Eh, ¿Con el padre de Todas alguna las... amiga? ¿El qué? ¿Con el padre de alguna amiga? No. Sí que será que hay el padre de... Madre mía, esto va sonando Pero un no poco... lo digas. ¿Eh? No. El Ah, padre de un amigo de mi hermano, no, pero no es tensión tampoco, de decir, no, pero eso es más que decir, "Buah, qué bueno está", ¿sabes? De decir, ¿sabes? Y esto lo hemos colaborado ya. mucha gente que le hemos visualizado, de decir, madre mía, Vale, pero no es que creas que haya habido entre tú y él unas miradas no, no, qué va, qué va, de melón potro. no, 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 para nada, no, eso es lo que me parece súper atractivo y digo, madre mía, este padre, ¿sabes? De decir, ostras, que podría ser mi padre, ¿sabes? Pero Ya, no sé. nada, no, no, no como creo que tú has tenido más momentos así de decir, como tu profesor de historia o... A mi profesor de historia 100%, yo encima ahí era una persona menor de edad. Pero bueno, yo de verdad que creo que esa persona que me escriba en Facebook en anónimo y me diga, sí, es verdad, no estabas loca, lo necesito. Pero en general, tampoco creo que haya tenido tensión sexual en situaciones ya mucho más raras, aparte de mi profesor, que también te digo que creo que mucha gente. Bueno, yo no sé si tanta gente ha sentido tensión sexual, a lo mejor mucha gente ha sentido atracción sexual por un profesor, pero yo os juro y os perjuro que eso no era unidireccional, o sea, eso era bidireccional, pero vamos, como que lo digo yo y lo dice María Teresa de Calcuta. Pero además, no, no, 100%. Pero yo, por ejemplo, que yo creo que 100% nunca, ¿eh? Pero a mí una de las cosas que me daría muy mal rollo es, imagínate generar tensión sexual con el novio de una amiga. Vale, ya, eso a mí me da... por ejemplo, quedar tú con tu amiga y el novio a cenar y tú decir, Dios, aquí hay tensión entre...
Buah, es que sería muy. Buah, Sea, a mí qué no me ha pasado horror. nunca No, a y mí Dios quiero tampoco. que nunca me pase, pero qué putada que de repente una amiga te presente a su novio, o a lo mejor ya no es su novio, sino a un chico con el que tal, y de repente tenéis como una tensión, porque eso como coño se No, come, es que porque me refiero, y aparte no, me refiero, cuanto más pienses en que no la quieres tener, más vas a tenerla. más Porque es la... lo que te digo, No, porque es desde algo luego. prohibido. Yo creo que la tensión sexual, lo que hemos dicho, es algo que no se puede llegar a hacer. Está ahí como en una especie como de limbo de correcto o no correcto. Entonces, joder, yo preferiría que no me pasara, ¿eh? Porque es una situación, sobre todo si es una muy buena amiga. Es decir, imagínate que me hubiera pasado con uno de tus novios, Malen. Yo, es que tierra Ya. trágame. Yo creo que, quieras o no, sería Que una pena encima has porque pasado tiempo, ¿eh? Con uno de ellos has pasado mucho tiempo, hijo de puta. exacto, imagínate, vamos. Imagínate, oye, Malentu, ¿qué aquí tengo que decir? No, es broma. Pero imagínate, porque me refiero que somos seres humanos, ¿sabes? Que esto no puedes evitarlo. Que a lo mejor lo que te digo, que a lo mejor es más únicamente una sensación, que luego tú sabes perfectamente que tú ni te liarías con esa persona. Bueno, a ver, la tensión Ya. está porque tú piensas ahí en esa parte sexual, Sí, pero pero que luego a lo mejor si lo piensas en frío, no. Es ese efectivamente, momento de... efectivamente. Pero ¿quién te Sí, a quita? mí me pasa con el último chico con el que he tenido tensión, que no ha Sí, salido bien. vale. Eh, Ahora, a todo lo pasado, que han pasado una semana, realmente tampoco ha pasado tanto, pero ha pasado una semana que no lo veo y no sé nada de él, se me ha bajado completamente, en plan, ni me acuerdo. Entonces es como, ¿qué mentira era esa? ¿En qué droga me encontraba? No entiendo. No, desde luego, porque no es ya realmente cuando te gusta alguien. Que yo también muchas veces confundo tener tensión sexual con que me guste la gente y no, realmente También, solo estoy teniendo tensión sexual y yo me pienso que es que, ay, chicas, me gusta tal. No, tienes unas ganas de empotrarte lo que flipas, notas ahí una tensión mutua y te estás haciendo pajaritos que no existen porque realmente esa persona no te gusta, porque cuando alguien te gusta luego cuesta mucho más irse. Creo que la tensión sexual es mucho más fácil de eliminar cuando dejas de ver a esa persona. claro. Y lo que te digo, ¿No? Es que es muy fugaz. es muy fugaz y lo que tú dices, ¿eh? La tensión sexual va muy ligada a crearse historias que realmente no existen ni van a existir, únicamente que nuestra imaginación siempre va tres pasos más allá, ¿sabes? Creo Tenemos que que con despedir el esto podcast. tenemos que Sí. despedir que nos cortan el Zoom, así que, oye, comentarnos en nuestras publicaciones si habéis sentido esa tensión sexual un poco inapropiada, no apropiada, y nos vemos en el próximo podcast cargadito de nuevas historias y esas cosas. Seguirnos en Vale, nuestras mi redes gente. sociales. Acordaros. Chao. Chao, chao.